Muchos en la izquierda todavía repiten con aire triunfalista que el petrismo conservará el poder en 2026, como si el simple recuerdo de la épica campaña de 2022 bastara para reeditar la victoria. Pero la política no se mueve por nostalgias ni por recuerdos, ni los liderazgos se heredan por decreto. La foto actual del progresismo en Colombia es más bien caótica, un movimiento fragmentado, sin vocero unificador, con egos en pugna y una figura presidencial que llega al último tramo de su mandato, cargado más de decepciones que de reales conquistas. El pacto de fuerzas que llevó a Petro al poder se ha desintegrado y ni la propia fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, guarda hoy lealtad al proyecto que algún día los unió en el año 2022. Bajo ese panorama, el petrismo se enfrenta a su mayor reto: ¿cómo ganar sin Petro en la boleta? Candidatos hay varios, pero unidad no hay ninguno. Gustavo Bolívar y María José Pizarro se detestan abiertamente. Roy Barreras conspira, ya regresando desde Londres, mientras finge una neutralidad. Iván Cepeda se mueve entre la lealtad ideológica y la duda estratégica. Y Daniel Quintero intenta vestirse de outsider mientras carga con su pasado tormentoso de la ciudad de Medellín. Todos se miran con recelo, todos quieren heredar un capital político que, sinceramente, está en liquidación, porque el gobierno Petro, en vez de consolidar una izquierda fuerte y moderna, ha terminado por desgastar la marca con promesas incumplidas de un cambio que nunca llegó, movilizaciones fallidas y un discurso incendiario que ya no conmueve, sino que agota a la gente. Colombia llega a la antesala del año 2026 en medio de un profundo desencanto social. Las cifras son elocuentes. Más del 60% de los trabajadores colombianos viven en la informalidad, según el DANE, y el 45% de los colombianos considera que su situación económica ha empeorado en el último año, de acuerdo con la última encuesta de Inbamer. A esto se suma la creciente inseguridad en las diferentes ciudades del país y el deterioro del orden público en zonas rurales, donde las estructuras armadas han retomado el control a pesar de las promesas de paz total. El gobierno Petro, lejos de consolidar un proyecto de transformación estructural, ha sufrido reveses legislativos, rupturas políticas internas y un desgaste acumulado que se refleja en la caída de su imagen favorable, que hoy ronda apenas el 30%. En este contexto, pensar que el petrismo retendrá el poder solo por el impulso de 2022 parece más un acto de fe que una conclusión política realmente seria. Aún con una oposición dividida entre el centro desdibujado y una derecha que no define su liderazgo, lo cierto es que el petrismo se enfrenta a su peor escenario: la ausencia de un candidato que logre inspirar unidad y el peso de un gobierno que ha acumulado frustraciones en lugar de resultados. Las cifras de ejecución pública, como los bajos niveles de avance en proyectos estratégicos para el país y la falta de inauguración de obras clave, han minado la credibilidad del relato transformador, del relato del cambio. La ciudadanía está mucho más atenta al impacto de su bolsillo, a la inseguridad en las calles y a la estabilidad del país que a los discursos ideológicos o las batallas retóricas. El 2026 será un escenario abierto, pero el oficialismo no parte con ventaja, parte en realidad con la obligación de defender un legado que en los hechos aún no ha sido ni siquiera construido. Así que la pregunta no es si el petrismo podrá repetir victoria, sino si logrará siquiera pasar a segunda vuelta, porque el gran ausente en 2026 será, sí señores, Gustavo Petro. No será candidato, con todo lo que esto implica, sin su carisma, sin su narrativa épica, sin su capacidad para conectar con el descontento. Y lo que sí estará muy presente será el balance de su gobierno: inseguridad creciente, cero reformas estructurales aprobadas, una economía en serios aprietos y un país hastiado del conflicto verbal permanente. ¿Quién va a salir a defender ese legado? ¿Quién puede cargar con ese lastre sin hundirse? ¿Y cuántos votos se pierden cuando la gente pasa de la esperanza al hastío? Leemos sus comentarios, porque en el Run Run Político siempre tenemos las últimas de la política.